como yo digo, sexualidad sagrada y bien acabas de decir, es todo y está en absolutamente todo y se manifiesta en este ámbito en energía masculina y energía femenina. Y hay una gran confusión en qué es lo masculino y qué es lo femenino, porque lo primero lo que pensamos es hombre y mujer. No, porque somos 50% masculino y 50% femenino cada uno de nosotros. Todos, claro. Y además, el último taller que hice de alquimia fue muy, muy productivo, porque al haber ya gente que había trabajado un poco el tema, nos dábamos cuenta de que se daba una auténtica paradoja constantemente. El masculino es el que sostiene, es el que tiene la estructura y es el que da seguridad y protege. Y el femenino es la idea, es la que crea, es la base. Claro, si un femenino está sin el masculino, es como un río. Piensa en el agua y en el cauce del río. Para que el río exista, tiene que existir el cauce y tiene que existir el agua. Si el cauce no está, ese agua se dispersa, se estanca, desaparece. Entonces, en nuestra vida cotidiana, ¿qué sucede cuando tenemos un femenino que no está sostenido por esa estructura? Tenemos muchas ideas, las queremos llevar a cabo y no somos capaces, se quedan en el tintero, de ahí vienen un montón de frustraciones. Estamos haciendo cosas, pero no tienen un orden, por lo tanto, abrimos un montón de capítulos, pero nunca los cerramos. Eso es otra energía femenina alocada. Como yo digo, en muchos de los talleres me hace mucha gracia, sobre todo en los círculos de mujeres, cuando empiezan. Respira. Ahí precisamente están utilizando una energía femenina acelerada y dispersa, porque no se están escuchando para ver qué es lo que estoy conteniendo dentro, y de ahí viene la expresión del corazón. Cuando nuestro masculino nos sentimos que nos está sosteniendo. Claro, ahora viene el lado masculino, el gran peso del masculino. El masculino siente un peso enorme en cuanto que no se le reconoce, porque el patriarcado, este patriarcado maravilloso que llevamos de siglos, lo que ha hecho ha sido darle la vuelta a todo. Y lo que es bueno es malo, y lo que es sagrado, el masculino, el patriarcado lo ha convertido en pecado. Voy a poner un ejemplo simple. El número 13. El número 13 nos han dicho que tenemos que ser supersticiosos a ese número, que es muy peligroso. Claro, el número 13, hay 13 lunas en el año, es el que cierra el ciclo. Si nos eliminan el número 13, estamos constantemente dispersos porque no podemos nunca cerrar nuestros ciclos. Y de ahí viene ese tema. Entonces, la visión que le damos a ese masculino, ¿cuál es? Pesa mucho porque se ha vuelto agresivo. Y cuando un masculino no es visto, no es reconocido y se siente atrapado y no puede hacer su papel, entonces ahí es cuando realmente se vuelve agresivo o se pone demasiado rígido, viene la violencia, guerras, todo eso viene del masculino pisoteado o que le hemos quitado el papel. Entonces, por ahí es por donde empezamos a vislumbrar lo que es esto del masculino y el femenino. Ahí, quizá, perdón, así que para complementar muy brevemente, en ese principio, podemos decir, generador de la manifestación, por decirlo de alguna forma muy coloquial, que antes comentaba, esa polaridad de opuestos básica, ese Shiva Shakti, en los textos fundamentalmente de autoras mujeres, también hombres, pero se me viene a la cabeza fundamentalmente dos autoras, ambas del siglo XIX, una anterior y otra posterior, que son Blavatsky y Annie Besant. Ellas, el principio al que estamos haciendo referencia, a la hora de su plasmación, lo describen de muchas maneras, pero hay una plasmación, por así decir, fundamental, ¿no? Que es ver la parte que calificaríamos de femenina, aquí en los términos de esta mesa, verlo como, me he acordado cuando tú lo exponías, la característica de la energía femenina en acción, verlo como voluntad. Efectivamente. Voluntad, es la voluntad. La voluntad de hacer algo, la voluntad de llegar a algún sitio, la voluntad.
el universo entero parece movido por una especie de voluntad que hace que ahora mismo las galaxias se expandan, no sabemos exactamente qué es, pero hay una especie de voluntad. Bueno, ese principio es voluntad. Y la voluntad, evidentemente, es una faceta de la vida fundamental para cualquier persona. Eso no significa la lucha esta en la que nos metemos, en la cotidianidad, del ego, de yo quiero estar por encima tuya, yo quiero ser famoso, no, no. Estamos hablando de una voluntad, si me permitís, con mayúscula, ¿no? Que tiene que ver además dicho muy solemnemente, con tu propósito de vida, ¿no? Con las experiencias que vas a desplegar para ser coherente con lo que estás sintiendo en tu ser, ¿no? Eso es voluntad, ¿no? Y junto con la voluntad, el otro componente que podríamos denominar, entre comillas, masculino, es, y no entenderlo en el lenguaje del ego, por favor, es poder. Poder. El poder entendido fundamentalmente como los medios necesarios para que la voluntad pueda plasmarse, ¿no? Ahí está. Entonces, desde el punto de vista femenino, esa voluntad muchas veces se olvida de la necesidad de ese poder, es decir, la necesidad de esos medios, porque si no, la voluntad sin poder, ¿qué es? Impotencia. Y a su vez, desde el punto de vista del poder, el poder sin voluntad, ¿en qué se convierte? Pues nada, es una especie de gasto estúpido de energía que no sabe exactamente a dónde la va dirigiendo ni para qué la va dirigiendo. Yo creo que eso define bastante bien esta polaridad básica. Y que no lleva, digamos que tampoco lleva una dirección exacta, va, pero no ve el campo amplio de visión, que la voluntad le está moviendo, no lo ve, entonces es como, ¡bum!, voy ahí. Y ahí es donde vemos a una persona cabezota que es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, de ahí no se mueve. Y ahí justamente es donde quiero comentar las paradojas que estaba diciendo antes. Un ejemplo sencillo es una mujer embarazada. Una mujer embarazada está con su barriga conteniendo a su hijo. El contenedor es su barriga, la barriga es de la mujer podríamos decir que es femenina, pero este acto de contener al hijo es masculino. Claro. Sin embargo, dentro lo que se está moviendo, que es líquido, el líquido amniótico, eso es femenino. El bebé que se está formando, toda su estructura es masculina y las emociones de su corazoncito que están conectadas al corazón de la madre es femenino. O sea, está todo que es absolutamente paradójico. Y la voluntad del bebé de ser un bebé con capacidad para salir del útero materno es voluntad, es femenino, ¿no? Sin embargo, dentro del vientre de la madre, que es mujer, están los medios, que es poder, que hace posible precisamente que se produzca ese milagro, ¿no? Efectivamente. Está todo entremezclado, claro.